¿Cómo están mis queridos matrimonios? ¿Bien desayunados? Entonces estamos bien contentos, ¿verdad? Pues qué bueno verle en esta mañana. Muchos amigos, muchos buenos desconocidos también. Nos da gusto estar una vez más con ustedes. Y creo que el tema del evento de esos 2 días pues es un tema, un lema muy correcto en cuanto el tiempo no debe afectar la forma de amar. Y bueno, nos damos cuenta que al paso de los tiempos, de los días, muchas cosas cambian, ¿verdad? En nuestros corazones, muchas cosas cambian por diversas razones. Y algo que quiero compartir entonces en este tema general de que el tiempo no cambia la forma de amar. Eso es algo muy interesante porque es fácil decirlo que no cambia las formas de amar, pero ¿por qué cambian las formas? ¿Por qué no es igual? Algo sucede en la familia, en el hogar, en el matrimonio, que ya no es lo mismo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Simplemente, mis hermanos, podemos encontrar una sola definición de por qué suceden estos cambios tan dramáticos, tan incorrectos en muchos matrimonios cristianos. ¿Y sabe cuál es la clave? Que se han alejado de Dios. Que es un matrimonio que no ha puesto a Jesús como el Señor de su familia, de su matrimonio, de su relación. Y prácticamente, mis hermanos, ahí radica gran parte del problema en que muchos matrimonios se encuentran, como el pastor comentaba en la mañana. Y quiero compartir algo que Dios puso en mi corazón. Es Cristo. El segundo tema de esta plática es: Cristo me afectó. Cristo me afectó. Y yo estaba con la lucha de ay, Señor, pero no tienes otro título mejor, Señor. Y es ese. Bueno, ándale pues, Señor, vamos con ese. Y bueno, Cristo me afectó, mis hermanos. Es algo muy importante. Y cuando hablamos de la palabra afectar, podemos entender que significa también me impactó. También podemos entender que significa me impresionó. También significa me asombró. También me maravilló. Y algo que es innegable, mis hermanos, es que Cristo nos afectó. Cristo nos afectó, ya sea que cada uno de nosotros hayamos decidido tomar el camino del Señor, ser discípulos de Jesús o rechazarle. Pero de una manera u otra, el Señor te afectó. ¿Cuántos que el Señor hablaba a sus vidas, les hablaron el mensaje del evangelio y no querían y se ponían difíciles y se ponían, hasta parecía que eran peor persona cuando te hablaron del evangelio? Y tú no querías, y tú decías, no, yo no voy a contar, jamás voy a ir a un lugar con esos locos que están ahí, jamás me verás en esa reunión. Y mírate, ¿verdad? Todos decíamos y preferíamos, yo prefiero andar allá en mis gustos y no andar allá adentro metido. No, y cuánta cosa decía uno. Pero hermanos, no cabe duda que cuando Cristo verdaderamente afecta, hace algo asombroso y maravilloso, ¿sí o no? Entonces, esta palabra, mis hermanos, tengámosla bien en cuenta, el afectar. Cristo me afectó. ¿Qué hizo Cristo que afectó tu vida? ¿Qué está haciendo Cristo que consideres que sí está afectando tu vida, que sí está cambiando tu vida? Bueno, ser afectado por algo o por alguien significa que experimentamos un impacto, ¿sí o no? O una influencia, ya sea positiva o negativa. Pero también puede referirse a cambios emocionales, cambios físicos igualmente, o en el comportamiento debido
a una causa externa. Cuando yo soy afectado es porque algo cambió, algo impactó, algo me asombró, algo maravilló mi vida. ¿Están de acuerdo? Bueno, por eso yo digo que las influencias son importantes, ¿sí? Ya sea positivas o negativas, emocionales, físicas, pero todo tiene un efecto en nuestros corazones. En general, mis hermanos, ser afectado significa recibir una influencia. Y cuando yo lo digo es algunas veces no pensamos en que fuimos afectados por algo. En este caso estamos hablando del efecto o el que tuvo Cristo en nuestros corazones. ¿Cómo nos afectó el tener a Cristo en nuestras vidas? Bueno, recibimos esa influencia que genera un cambio en nuestras personas o en nuestras situaciones. Cuando alguien es afectado, entonces muestra los vestigios de la afectación, ya sea porque vio algo. ¿Cuántos han sido afectados porque vieron algo? Cuando alguien ve un accidente, tremendo accidente, te afecta, ¿verdad? Andas todo el día temblando, tomando café. ¿Quieres que? Y la imagen está ahí. Cuando viste a la persona accidentada y luego le viste que el brazo, ¿sí o no? Y el chamaquito que traía quedó allá a 3 metros. ¡Ay, no! Y te afectó, ¿verdad? Y quedas completamente. Tal vez esa imagen no desaparece por muchos años, pero te afectó, ¿sí o no? Cambió todo lo que. Y llegas a casa y mi hijo, ya te hice la comida. No tengo hambre. ¿Qué pasó? No sé. Pero algo te afectó, ¿verdad? Ya sea porque viste algo o conoces a alguien también. ¿Qué crees? Conocí al pastor Salvador Pardo. Le saludé, me tomé una foto con él. Te afectó, ¿no? Todo el día estás deleitándote, pensando, ay, yo nomás lo escuchaba allí en la radio, en el internet, pero ya lo vi. Ahora sí, Señor, puedes llevarme si quieres. Bueno, estamos hablando que cuando uno conoce a alguien, pues se afecta. ¿Están de acuerdo? Conocer a alguien también te afecta. O cuando se tiene una afectación natural, también puede ser parte de lo que nos cambia la perspectiva de las cosas. Un terremoto, ¿te imaginas? Aquí están nuestros hermanos de Ciudad de Guzmán, que están muy cerca de esos terremotos que ha habido por ahí, ¿verdad? Y y afecta, claro, que nosotros aquí también en Guadalajara, pero también en la Ciudad de México y en muchos lados, todo ese tipo de afectaciones naturales tienen un efecto en nuestros corazones. ¿Están de acuerdo? Afecta. La lluvia, claro que también afecta todo. La nieve, el nevar, una sequía afecta. Inclusive cuando alguien se enferma, se dice que fue afectado. ¿Cuántos están recuperándose de alguna enfermedad? Que digan, oh, sí, la verdad no se lo deseo a nadie, no me pasó, y terrible, te sentiste afectado y ya no eres el mismo. Ahora tienes que cambiar muchas cosas. Bueno, estamos hablando de la palabra afectar. ¿Qué produce en el hombre estos acontecimientos que nos afectan? Cuando eres afectado por alguien, cambias, ya sea para bien o para mal. Y mire, vaya al libro de Juan, por favor, conmigo, en el capítulo 13, en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 34. Dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En este versículo, mis hermanos, puedes encontrar exactamente una afectación, si tú lo quieres. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Lo que está diciendo aquí la escritura es que todo aquel que decida amar va a tener afectaciones.
todo aquel que decida amar y recibir primeramente el amor de Dios y después darlo, en este caso a la esposa al esposo, debe de tener afectaciones. ¿Por qué la rutina, como decía el pastor Chávala hace rato? ¿Por qué el tedio en la relación? ¿Qué será que entre más años pasan se aburre uno en el matrimonio? Déjame decirte que lejos de Dios sí sucede, pero en Cristo no deben de suceder estas cosas. Si vamos a ser afectados en nuestro matrimonio, tendrá que ser porque manifestamos algo muy importante. Alguien cambió nuestra vida, alguien me asombró, me maravilló, me impactó, afectó lo que yo era, y ese es Cristo Jesús. Por eso dice aquí claramente que os améis unos a otros. ¿Cómo? Como yo los he amado. Ahí está la consistencia, ¿sí?, de este mandato: como yo los he amado. Que también se amen unos a otros. ¿Por qué la relación de un matrimonio se encuentra tan terrible, estancada? Bueno, porque no está poniendo en práctica el amor de Cristo. Ahora, lo que no debe de cambiar, porque muchas cosas son cambiantes en nosotros, ¿sí o no? Yo ya no soy el mismo que antes, ya no me visto igual, ya no me peino igual, ya no tengo los mismos gustos, ya no como tal cosa porque me hace daño, y como ustedes comprenderán también, y ya no, esto ya no, y ahora pura leche deslactosada, light y con cero de no sé qué, y bueno, tantas indicaciones que tiene la leche, porque solamente esa me hace bien. Y ya todo cambió, ¿sí o no? Cambiamos todo. La ropa, como hemos visto en la mañana, pues ya no es la misma, ya no nos queda, ya la abandonamos. Ahora le tenemos que poner un resorte al pantalón, ¿verdad? Para que pues, bueno, pues darle el mayor estirón que se pueda y el menor gasto también. Bueno, todo tiene que cambiar, todo cambia. Pero lo que no debe de cambiar, mis hermanos, ni que tenga variación, es el amor de Dios. Él no tiene variación. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Quiere decir, mis hermanos, que un matrimonio establecido en el amor de Dios va a traer efectos para bien, va a crecer, no va a menguar. Nosotros vamos a permitir que ese amor en nuestra relación como matrimonios vaya de gloria en gloria, vaya caminando, vaya fortaleciéndose. No me diga que no ha visto usted cómo tienen que entrar en tregua en el matrimonio cuando hay alguna discusión por lo que antes no se enojaba y ahora ya se enoja, se esponja por algo que antes no se esponjaba. Bueno, entonces entremos en plática, entremos en una tregua, ¿sí o no? ¿Qué pasó? No, es que te he dicho esto, es que ya no eres el mismo, es que ya no has cambiado, es que aquello, es que ya no me tratas. ¿Verdad que estamos hablando de algo que necesitamos cambiar? Y cuando tenemos el amor de Dios, mis hermanos, ese amor que tenemos que ponerlo en práctica, ese amor exactamente nos impacta, nos afecta. Y por ese amor podemos tener un matrimonio como el que Dios quiere que tengamos. Bueno, todo cambia entonces. Pero como Dios es amor, mis hermanos, podemos claramente confiar en que lo que Dios nos pide y en lo que Dios nos da no tendrá cambio de variación. Es el mismo, siempre será el mismo. Qué miseria, mis hermanos, del hombre. Qué miseria del hombre. Entre más pasa el tiempo, el afán va en aumento en la vida, ¿verdad? Se afanan, pero el amor va disminuyendo en la vida de la persona. Ya no ama a Dios, ya no ama a su esposa, pero el afán ha aumentado en su corazón, en su familia, en su relación. Entre más pasa el tiempo, más acumulamos. ¿Le ha pasado que tiene todo su closet acumulado de ropa, de zapatos, de unos carros ahí viejos que tienen 3 años y
Ni un 5 le dan por él, pero ahí los tiene usted. No, no, no me los toquen. Son antigüedades, dicen. Pero lo único que es chatarra. Y tú los quieres tener ahí. Acumulamos, ¿verdad? Pasa el tiempo y acumulamos muchas cosas. Cuando a mi esposa se le ocurre ver mi cajón de mi escritorio, encuentra, hermanos, todo lo que estaba perdido, allí está en ese cajón. ¿Le pasa a usted? ¿Dónde estará la cinta masking? ¿Dónde estará una tijera? ¿Dónde estará? ¿Y a dónde van? A mi escritorio. ¿Dónde estará esa nota que yo también la ando buscando? Y digo, y voy a mi escritorio, ahí está en un cajoncito y ahí está todo el tiliche. Todo lo tengo ahí. Bueno, acumulamos, ¿no? Pero, hermanos, cada vez necesitamos menos cosas. ¿Le pasa? Que se da cuenta que cada vez necesitamos menos cosas. Vamos perdiendo lo más valioso en nuestras vidas, que en este caso es Dios, la esposa y los hijos y la iglesia. Pero acumulamos todo. Vaya conmigo a Primera de Juan, en el capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Cuando pienso en lo que has hecho en mí, veo todo el impacto que Cristo tuvo en mi vida, pero hay ocasiones en que olvido ese impacto. Entonces me tengo que volver otra vez al redil de lo que Dios hizo conmigo y no olvidar las maravillas, la grandeza de Dios, y cada día vivirlo en ese concepto del impacto, del alcance que Dios tuvo. Mis hermanos, el efecto que tuvo Dios en mi corazón, cómo afectó mi vida. Dice entonces, Primera de Juan, capítulo 4, en el verso 7, amados. Amados. Esa es una palabra muy, muy bonita que el Señor le habla a la iglesia, a sus hijos, le dice, amados. ¿Qué dice? ¿Qué hace un amado? Ama, ¿verdad? No dijo enojones, gritones, golpeadores. En este caso no dice adúlteros. ¿Sí o no? En este caso dice ¿qué? Amados. Y dice, amémonos unos a otros. ¿Por qué dice, mis hermanos, amémonos unos a otros? Porque está hablando a personas que sí pueden amar. Hermanos, jamás vas a escuchar en un consejo matrimonial, jamás vas a encontrar un consejo que no sea el de soportar, el de orar, el de buscar a Dios, el de poner delante de Dios esa situación. Jamás vas a encontrar un consejo que diga, divórciate, ya no se aman, ¿para qué están juntos? Mejor, mira, lleguen a buen término y tú sepárense, diga ahí las cosas que tienen, divídanlas y cada quien en un buen término. No, mis hermanos. Si está diciendo aquí la escritura, amados, ¿por qué lo dice? Porque puedes amar. Porque tienes la capacidad como hijo de Dios, nada más, escuchen, como hijo de Dios, tienes la capacidad de amar. Ahora, ¿por qué yo tengo esa capacidad? Porque Cristo impactó mi vida, afectó mi vida. Yo no tenía esa capacidad de amar. Era egoísta, era malo, era horrible todo lo que yo hacía. Pero cuando Cristo llega a mi vida, afectó todo lo que yo era. Y dejé las cosas que no le agradaban a Dios, dejé amistades, dejé todo, porque su amor fue tal que me afectó. Y cuando yo conocí a una mujer que ahora es mi esposa, el Señor afectó todavía más mi vida. Y esa afectación en mi corazón, mis hermanos, no debe de menguar, porque cuando mengua esa afectación por mi causa, dejo de amar, dejo de ofrecerme a ella, dejo de buscar un matrimonio cada vez más excelente. Por eso dice, amados, voltea
con tu esposa y dile: amada. Y dile a tu esposo: amado. Así ponle un tonito bonito también: amado. Ahora, fíjense lo que dice: amémonos unos a otros. Ya entramos en polémica. No sé cómo. Y empezamos a poner todos los pretextos habidos y por haber. No, es que no, yo creo que la Biblia no sabe bien cómo me están tratando ahorita en la casa. No, la Biblia de seguro está anticuada, porque ¿cómo yo voy a amar a mi esposa? ¿Cómo es? Simplemente está diciendo: amados, amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios, no es tuyo. Tú no puedes dar nada porque no tienes nada que ofrecer. El impacto que debe de tener tu vida como esposo, como esposa, es solamente el impacto que Cristo ha dado a tu corazón. Y si Cristo está en tu corazón, mis hermanos, tú puedes perdonar, tú puedes amar. Amén. Y no me venga con que es que tú no sabes, muchachito. ¿Tú qué me vas a decir a mí si yo tengo ya tantos años de matrimonio? No importa. Como para el que tiene meses de casado, como para los que tenemos ya un buen caminar en esto. Porque el amor es ¿de quién? De Dios. Mis hermanos, cuando tú no buscas el amor de Dios en tu vida, cuando no permites que el amor de Dios verdaderamente y vivas en el impacto de haberle conocido, nada más date cuenta de dónde te sacó el Señor, cómo ha cambiado tu vida, cómo ha evolucionado tu vida cristiana. Y tú dices: y si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido porque el Señor me libró de esa situación, si el Señor sacó mi vida del fango cenagoso, de las tribulaciones, de ese problema que no había solución, esa enfermedad donde nadie podía ayudarme, y Cristo lo hizo. Ese es el impacto, el efecto que tiene cuando uno verdaderamente reconoce esto, el efecto que hay en tu corazón, el afecto de Dios en tu vida. ¿Cómo afectó entonces el amor de Dios en tu vida? De tal manera que cuando tú dices, como dice la Escritura, porque el amor es de Dios, entonces tú puedes amar, tú puedes perdonar. Haya sucedido lo que haya sucedido, el consejo que siempre va a recibir un matrimonio cuando hay un conflicto en ellos será: perdonen, busquen a Dios. Que el efecto de Cristo como Salvador sea tal que digas: me impactó el amor de Dios de tal manera que mi vida está dedicada a amar. Ya no eres lo mismo. Lo que estábamos hablando al principio era de lo que afecta el ver a una persona, el ver una situación, el estar entre una situación difícil, lo que afectó en la vida, de los vestigios naturales, inclusive todo lo que sucede traen un efecto. Algunos traen las marcas de algo que les afectó, ¿verdad? Por ejemplo, un brazo que no está completamente en su debido orden, porque cuando jugabas básquetbol o cuando eras el portero ahí del equipo llanero, pues te pisotearon y no sé qué pasó, y ahí tienes un bracito que no está del todo bien. Traes el efecto ahí, ¿sí o no? Vives con ese efecto ahí. Te afectó esa situación. Cuando Cristo, mis hermanos, afectó nuestras vidas, y cuando le recibimos como Señor de nuestras vidas, Él afectó de tal manera nuestras vidas que nos amó, mis hermanos, y que ahora nos dice a nosotros: amaos los unos a los otros. Claro, tú no podrás decir: no, es que es imposible. No es imposible, porque en Cristo todo es posible. Entonces, este versículo que estamos leyendo dice, estamos en el versículo 7, ¿están conmigo? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es que, ahí está
La primera referencia a que puedes amar. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Fíjense, dos cosas importantes: nacer de Dios y conocerle, que es el resultado del efecto que tiene el haber nacido de Dios. Ay, mis hermanos, yo nunca conocí que, por ejemplo, mi padre dijera, me abrazara, nunca estuvo con nosotros. Nunca conocí alguien que me dijera, te amo y te abrazo y ay, qué bueno, y échale ahí en la escuela. Fuimos diferente, crecimos en un ambiente diferente. Cuando nos casamos, yo tenía que decir algo bonito, ¿sí o no? De mi matrimonio en adelante, yo tenía que decir algo que sea edificante. No sabía qué decir. Pero el impacto de Cristo, de haber nacido de nuevo, escuchen, de tener a Cristo en mi corazón, ¿sí?, me llevó a conocerle y a amarle. Y el resultado de amar a Dios, entonces por lo tanto puedo amar a mi esposa y la puedo abrazar y le puedo decir, cuchi cuchi, te amo, vida mía. Y lo que más cursi que puedas pensar que allá lo dicen y que siempre te burlaste de eso, hoy lo dices. Pero a la mujer, al hombre que tú amas, porque dice aquí claramente, todo aquel que es nacido de Dios. Yo me acuerdo, siempre lo recuerdo, mi abuelito Lorenzo ya murió, y él siempre que yo lo quería abrazar, mire, me hacía así con el codo, me aventaba. Yo sentía, yo ya era cristiano pues, y sentía que me aventaba y le decía, abuelito, déjeme darle un abrazo. Y él pues de esos de rancho y acá, duros de corazón, ¿verdad? No decía nada, pero nomás se iba y no me dejaba. Porque, díganme si no, a él le costaba trabajo recibir un abrazo. Sin Cristo así, eso sucede, ¿no? Pero por eso dice aquí, todo aquel que ama es, ¿qué? Dígalo fuerte conmigo, nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora no me diga, oye hermano, pero ese versículo no habla de matrimonios. No sé qué quieres que te diga. Claro que la aplicación es correcta para que tú puedas amar a tu esposa, para que tu esposa puedas amar a tu esposo. Pero recuerda que está diciendo, amados, está diciéndole a aquellos que ya saben que han sido impactados por el amor de Dios o por el amor de Cristo. Dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Aquí cabrá entonces una pregunta que te puedo hacer. Lo que tú estás haciendo con tu esposa, lo que estás haciendo con tu esposo, ¿habla de que conoces a Dios? Porque a lo mejor hay alguien que nació en Cristo como hijo de Dios, pero no ha caminado, no conoce a Dios, que es completamente distinto lo que está hablando aquí. Y fíjense lo que dice en el versículo 8: el que no ama, el amor de Dios, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El verso 9, en esto se mostró. Fíjense, en esto se mostró. Ahí está exactamente la primera parte de nacer de nuevo. En esto se mostró. ¿Qué se mostró ahí, mis hermanos? ¿Qué mostró ahí? ¿Quién mostró algo? El amor de Dios. ¿Qué tienes que mostrar? El amor de Dios. Oye, pero ¿cómo? Ve a la escritura, ve a la oración, ve a la palabra, ve a buscar a Dios para que Él te muestre y te haga entender cómo debes de demostrar el amor a tu esposa. Ay, pues ¿quién dice que no la amo? Pues aquí estoy con ella, ¿no? ¿Quién dice que no? Pues si aquí le dejo su lanita cada semana. Esa es la única manera que conoces de decir que la amas, que amas a tu familia. Esa es la manera más
limitada que puede haber de pensar que amas a tu familia, que amas a tu esposa. ¿Cómo la tratas? ¿Cómo la haces sentir? Esposa, ¿cómo haces sentir a tu esposo? ¿Cómo lo cuidas? ¿Cómo se perdonan? ¿Cómo buscan de Dios juntos? Por eso claramente en este verso 9, en esto se mostró. Ahora, ya tenemos entendido que el amor de Dios, a lo mejor es un tema, hermano, ya lo sé, el amor de Dios y me amó y Dios es amor, y todos los versículos de amor ya lo sabes. Pero ahora nos va a mostrar que tenemos que ir más allá. ¿Qué? Mostrarlo. Mostrarlo. Ese es el problema de muchos matrimonios hoy en día, que ya no muestran que aman a su esposa, porque ellos dicen: yo la amo muy en lo profundo de mi corazón. Está muy lejos. La amas muy lejos. Dice entonces: en esto se mostró. ¿Qué se mostró? El amor. El amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En el verso 10 dice: en esto consiste. Ahora dice consiste. Es una palabra muy interesante. Las dos palabras importantes que quiero que pongan atención es: en esto se mostró, mostrar. Pero también dice: en esto consiste. O sea, Dios nos mostró su amor. Ahora, ¿en qué consiste? A ver, si alguien le pregunta: a ver, explíquemelo un poquito más, hermano, a ver, así con manzanitas y cómo, pero yo tengo que perdonarla, no le hace lo que me haya hecho. Yo te voy a decir: no importa lo que te haya hecho. Si tú eres una persona nacida de nuevo y conoce a Dios, eres un amado que sabe amar. Claro que sí o no. ¿Cuál es el resultado de un amado? Que ama, que respeta, que honra, que cuida, que guarda a su familia, a su esposa, su matrimonio. Oiga, por cierto, ¿qué afectaciones tan terribles tiene el adulterio, verdad? Es la cosa más horrible como enemigo en un matrimonio, el adulterio. A lo mejor algunos lo conocen bien, han sido tentados algunos, otros lo han visto de lejos, pero es una cosa horrible, mis hermanos. Cuando se sabe el adulterio, destruye todo. Afectó. ¿A quién afecta? Tiene una onda expansiva, mis hermanos, kilómetros y kilómetros y kilómetros de efecto, y afecta hasta la tía que vive en Tijuana. La tía supo que el hermano, el que iba a la iglesia, pues algo sucedió ahí y se fue con otra mujer, o ella se fue con el carnicero. Y la de Tijuana supo, la afectación estuvo tremenda, ¿sí o no? ¿Cómo podrán componer una situación así tan semejante? Por eso es importante, mis hermanos, que entendamos que cuando dice: en esto consiste. ¿Qué consiste? El amor. Hermanos, en esto consiste el amor. Dile a tu esposa, voltea con ella y dile: en esto consiste el amor. Esposo, dile a ella, dile a él. En esto consiste el amor. Ahí está la respuesta. No en que nosotros hayamos amado a Dios, no, sino que Él nos amó a nosotros. O sea, en otra versión dice que Él nos amó primero. Aún siendo pecadores, Él nos amó. Ese es el verdadero amor, mis hermanos. Cristo jamás esperó que la iglesia, que tú y que yo fuéramos perfectos para entonces Dios amarnos, enviando a su Hijo Jesucristo. Lo hizo porque Él es amor. Dios es amor. No está en el amor. Dios no es una parte del amor, no. Dios es amor. Ahí radica exactamente el afecto, ¿sí? La atención, el impacto del corazón de un papá, de un esposo, de una esposa, de una mamá. Ahí está radicando el impacto de amar.
Por eso nosotros, hermanos, lo repito, no podemos amar en nuestras propias fuerzas, porque lo que hacemos es la regamos. ¿Sí o no? ¿Ya les ha pasado que han querido componer las cosas en el matrimonio y lo único que has hecho, sin Cristo en el centro, vuelves a regar toda la basura? ¿O no? Vuelves a hacer las cosas mal. Pero es que yo quería, te dije, yo te amo, mi vida, y no te vayas. Y estás regando la cosa, así no es. Bueno, parece una escena de telenovela, ¿verdad? En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, mis hermanos. ¿No te impacta? Estabas destinado a la perdición, estabas destinado al infierno, te ibas a morir y te ibas a ir derechito al infierno. Pero fue tal el amor que Dios derramó en ti, que envió a su Hijo Jesús. Te amó así como eras de pecador. No debes de... Por eso dice, en esto consiste, ¿en qué? A ver, ¿en qué? Pues en que tu esposa, en que tu esposo perdones, ames a tu cónyuge. Porque aquí no dice unas cláusulas. Bueno, depende. Mira, no es la ley, no es la Constitución mexicana para ponerle artículos sobre artículos y la vamos a cambiar porque la vamos a modificar porque ya es obsoleta y hay que modernizarla. No es la Constitución. Dice como los del DF, ¿verdad? Es la palabra de Dios y no da concesiones a que tú digas, bueno, lo voy a perdonar si ella me perdona esto. Yo lo voy a perdonar si primero esto. No hay condiciones. Es simplemente la consistencia del amor. En esto es, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Te fijas? Cuánta risa me da por la ignorancia, desde luego, de personas que dicen, no, mira, me voy a ir al infierno y que allá voy a estar ahí tocando con AC/DC. Yo siempre quise tocar rock and roll con ellos. O sea, piensan que por la ignorancia, qué padre, ya me voy a encontrar y si allá nos vemos, órale, pues nos vamos a divertir. El concepto de la ignorancia. Cuando vamos a la Escritura dice, estás perdido sin Cristo. ¿Sí o no? No vas a ir a ningún lado si primero Cristo no habla a tu vida. Te libró del pecado, te libró de la esclavitud. ¿Cómo entonces debemos de hacer nosotros en nuestro matrimonio, en esa consistencia de mostrar el amor, ¿sí? Y la consistencia del efecto que da el amor de Dios en nosotros? Dice en el verso 11, amados. ¿Están conmigo? Dice, amados, en el verso 11, si Dios nos ha amado así, fíjense, si Dios nos ha amado así, ¿cómo te amó el Señor? No hay palabras para poder expresar lo que Cristo hizo en nuestras vidas, ¿sí o no? Tremendo pillo que eras y el Señor te rescató. El Señor te perdonó. Eras tremenda y el Señor te perdonó. Por eso dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros, ¿qué? Amarnos los unos a los otros. Ahora, cuando la Biblia dice esta palabra importante que dice, en esto se mostró, porque así dice, ¿ya lo leyeron? En el verso 9, en esto se mostró. Esta palabra significa que algo fue revelado. En esto se mostró. Algo fue manifestado o algo fue hecho evidente a través de una acción concreta o de una afectación. En esto se mostró que cuando el amor de Dios vino a mi vida, yo pude perdonar, yo pude amarla, yo pude amarlo, dice ella. Yo pude sentir un afecto muy especial por él,
por ella. Y voy a perdonarle y le perdonaré lo que venga adelante también. No en mis fuerzas, sino por el efecto de conocer de Cristo. Y en esto se mostró. Porque Cristo está diciendo: amados, amémonos unos a otros. Entonces uno dice: pues sí, qué fácil, ¿verdad? No, porque dice: en esto se mostró. Te voy a mostrar que no son simplemente una palabra de amar. Porque ¿cuántos vimos esas frases trilladas y comerciales de amores, ¿verdad? Calcomanías y cuantos pensamientos bonitos, simpáticos, y los traías en tu cuaderno, los traías en tu mochila, los traías en el auto. Amor es, y el amor es así, el amor es acá. Esos son puros comercios, hermano. Pura populachería. El amor verdadero es aquel que perdona, aquel que acepta, aquel que entiende que lo que Cristo hizo y afectó, impactó la vida de ese hombre, de ese papá, de ese esposo, de tal manera, como dice aquí, y que en eso se mostró en que Él puede amar. Significa que no solamente conoce la palabra amor, sino que sabe de dónde viene el amor. Hermanos, creo que algo nos quiere decir el Señor entonces en relación a mostrar el amor. Es una evidencia clara de que hay una acción concreta o una afectación. Aquí la frase se mostró en este versículo significa que el amor de Dios no es un concepto abstracto, sino que fue demostrado. Escuchen, Cristo nunca, o Dios más bien, nos dijo que nos amaba. Y sí, sí, Dios, pues sí, tú dices que me amas, y tú allá y yo acá, ven para acá para que veas todos los problemas que tengo. ¿Sí o no? La humanidad puede haberle dicho a Dios: a ver, ay, sí, qué bonito. No, pues sí, desde allá arriba pues todos aman. Sí, te voy a mostrar. Por eso dice este versículo: y en esto se mostró el amor. ¿En qué? Dios manifestó su amor. ¿Cómo lo hizo? Enviando a su Hijo Jesucristo. Te mostró el amor aunque tú eras pecador. Entonces, cuando dice esta frase, mis hermanos, significa que hay una evidencia de una acción concreta o una afectación de ese amor. Significa que el amor de Dios no es un concepto abstracto que escuchas en todas las iglesias, en todas las religiones, por más buenas o falsas que sean, sino es demostrado de una manera tangible cuando Dios envía ¿a quién? A Jesús. Te estoy mostrando el amor. Mira, muchos de nosotros nomás hablamos y hablamos y hablamos y no mostramos el amor. ¿Sí o no? No, sí te amo, mi hija, y puro verbo. Pero no le muestras verdaderamente con acciones el amor. Muéstralo. Trátala bien, trátalo bien. Atiéndelo, atiéndela. Cuídala, cuídalo. No lo dejes ahí a 2 metros de distancia de ti. No la dejes a 2 metros. Tráela contigo, tráelo contigo. Tú vienes aquí, mi hijo, conmigo. Eso es mostrar, y muchas cosas más, que amas a esta persona, que es tu esposo, que es tu esposa. ¿Cuántos me pueden dar un like cibernético? Un amén. En lugar de amén, decimos: no hemos cambiado, también seguimos diciendo amén. Entonces es una manifestación tangible cuando Dios envía a Jesús. Mis hermanos, cuando yo puedo entender esto y veo lo que Dios hizo enviando a Jesús en la cruz, quedo asombrado, ¿no? Quedo pasmado de ver: Señor, me amaste. O sea, por eso Pablo decía: yo siempre tengo a Cristo y a Cristo crucificado. Ese es mi ejemplo. Siempre lo tengo, porque eso es lo que me enseña que me amó. Por lo tanto, yo puedo ser el amado de Dios y amar a mi esposa. ¿Están conmigo? ¿No están dormidos? ¿No les cayó mal el lonche? En términos generales, mis hermanos, cuando la Biblia usa esta expresión, está señalando
cómo el amor de Dios debe mostrarse. Por eso Dios lo mostró muy claramente y eternamente. El amor de Dios entonces, mis hermanos, se muestra, se hace visible, evidente. ¿A través de qué? ¿De palabras o de acciones? Acciones concretas. Puedes voltear con tu esposa y decirle: te amo, querida mía, te amo. Puedes voltear. Fíjense, esto es algo un ejercicio muy fácil, muy, ay, hermano, ya, eso, ay, no. Te das cuenta de que muchos no pueden hacerlo porque se sienten mal, porque la otra persona sabe lo que andas haciendo, pillín, porque él sabe lo que andas haciendo, pillina, sabe. Pero hermanos, pero por eso está el amor de Dios manifestado en esta mañana, para que nos perdonemos y nos amemos como fue mostrado por Dios enviando a Jesús. El amor, mis hermanos, se muestra de una manera visible, evidente, a través de acciones concretas. Lo que estás haciendo está mostrando que la amas. Es una pregunta que hoy te hago. Lo que estás haciendo está mostrando que la amas. Pero también aparece otra palabra ahí mismo en este versículo, en el verso 10. En esto, ¿qué? Consiste, dígalo conmigo, consiste. Bueno, ya fue mostrado. Ahora, ¿en qué consiste? Esta palabra, mis hermanos, consiste, que aparece aquí en la Biblia, proviene del verbo latín, que simplemente es consistere, que se compone de dos palabras. Una es con, que es junto o complemento de, o que complementa. Y la segunda es sistere, que quiere decir detenerse, permanecer o estar firme. Entonces, mis hermanos, el amor consiste en ser consistente, en ser fuerte, en no ser cambiante. ¿Cuál es el tema del evento que estamos teniendo? ¿Cuál es el tema? El tiempo no cambia la forma de amar. El tiempo no cambia la forma de amar. Entonces, mis hermanos, el amor debe de consistir, debe de ser consistente, fuerte. Deben de ir juntos. El amor consiste en afectar. El amor consiste en asombrar. ¿Sí o no? ¿Cómo me asombró Dios? ¿Cómo me conquistó Dios? A ver, ¿cómo le conquistó a usted Dios? Mostró su amor. Porque, ¿se acuerdas del concepto que tenías de Dios? Que andaba con un látigo buscando pecadores, y para donde quiera que estuvieran, y si no cumples estos tipos de requisitos, así te va a ir y te va a castigar. Y no, te mandaban hasta el coco, ¿te acuerdas? Y el coco te va a agarrar en la noche. Y bueno, todo el mundo era parte de tu castigo divino. Ese concepto era el que teníamos. Pero el amor de Dios, mis hermanos, consiste en afectar, consiste en asombrar, en impactar, en impresionar, en maravillar. Por eso cuando entonamos cantos como maravillado estoy de ti, ¿lo han escuchado? Nada hay que me sorprenda como estar en tu presencia. O sea, la Biblia habla de cómo nos maravillamos en su presencia. El Salmo 139 habla cuando el Señor formó al bebé en el vientre de la madre. Dice: maravillado estoy. Y mi alma no lo puede entender, y lo sabe muy bien. No puede entender la maravilla que eres, Dios. Oiga, hermanos, estoy impactado. ¿Tú no? Imagínate que alguien entra por ahí y lo vemos con un semblante despeinado, amarillo, bueno, amarillo no, blanco, lo ves desencajado. Todo el mundo lo va a ver y dice: oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Está impactado. Algo le sucedió, ¿sí o no? Vamos a investigar qué tiene.
Y entonces vas y le preguntas, no puede hablar, denle un pedazo de pan para que se le quite el susto y denle algo para que hable. ¿Qué le pasó? ¿Por qué está tan impactado? Y ya, es que me venían robando y me quisieron robar, me quisieron quitar la bolsa. Y empieza a llorar. ¿Cuántos han sido víctimas de un asalto? Qué impacto, ¿no? Ya no quieres salir a la calle. Duras días en que sales y te pones un disfraz, una cachucha, unos guantes, unos lentes y sales ahí a la discre. Estás impactado por lo que te sucedió. El amor de Dios, mis hermanos, cuando debe de ser, que en esto consiste, dice, es un amor que no son palabras, es algo que verdaderamente afecta, nos asombra, nos impacta. Y así es como el esposo debe de impactar, asombrar, impresionar y maravillar a su esposa en el amor de Dios, de tal manera que ella o él puedan entender que fue el amor de Dios. Ella me perdonó por causa del amor de Dios. Él me perdonó por causa del amor de Dios. ¿Sí o no? Esta palabra entonces que dice consiste, en esto consiste el amor. Generalmente indica la ausencia o también fundamento de algo. Es decir, lo que define o sustenta una verdad espiritual. Entonces, mis hermanos, cuando dice la palabra o esos versículos que leímos, en esto consiste el amor, la esencia de esa palabra es hacer. No lo sé nada más, sino que ahora en esto consiste. Dame la mano, voy a cumplir eso que prometí hacerte. Vamos a irnos de vacaciones a Cancún. Nos la vamos a pasar de maravilla. Ay, mi hijo, pero ay, de verdad, porque siempre me has dicho, tienes 15 años diciéndome eso y nomás me transeas. Ya tengo las maletas listas y me dices, siempre no, estoy enojado, porque tiene una bipolaridad tremenda que le cambia el carácter, porque el chamaco hizo algo, porque no funcionó esto y cambió. 15 años que la va a llevar, que la va a sacar a dar la vuelta, que le va a cumplir esa promesa que le hizo. No, ahora sí lo vamos a hacer. Entonces esta palabra, cuando dice, y en esto consiste, estamos hablando en primera de Juan, ¿verdad? En esto consiste el amor. Habla de que esta palabra significa hacer. Lo que haces, lo que hiciste y lo que debes hacer, ese es un amor en acción. El tema entonces que estamos viendo, ¿cuál es? Cristo me afectó. Hermanos, yo ya no soy el mismo. Quiero mejorar. Cada día quiero ser mejor. Me impactó, me impresionó, me asombró y me maravilló el amor de Dios. Cuando Cristo nos afecta, mis hermanos, vamos a terminar entonces. Mostramos el amor que consiste exactamente en que al paso de los años nuestro amor no cambia, sino aumenta con más entereza, con más determinación. Y escuchen, y a mayores errores en el matrimonio, mayor es el amor demostrado en él. Apúntelo, por favor. Va a quedar grabado también, A mayor error en el matrimonio, porque cometemos, parece que vamos cometiendo más, ¿sí o no? Lo que no hacíamos antes, hoy lo estamos haciendo. Cuando antes no dejabas tirada tu ropa, la recogías, hoy ya no la avientas y te vas. ¿Por qué? Bueno, son errores muy comunes que no deben de ser en un matrimonio, ¿sí o no? Porque a ella no le gusta. Y aparte tú no debes de ser así. Entonces, a mayores errores en el matrimonio, mayor es el amor demostrado en él. Podemos ir cambiando si no buscamos al Señor, si no es el centro de nuestras vidas, ir cambiando de tal manera que el amor de Dios se pierde en el matrimonio. Y ya no mostramos, y ya no somos conscientes ni sabemos de en qué consiste el amor que debemos de tener en nosotros. Ya no es un amor maduro, ¿sí? Ya no produce ese efecto de asombro en ella o en él, ¿sí? Porque en este efecto de asombrar
¿sí?, de afectar nuestras vidas, el amor de Dios nos enseña al compromiso, a perdonar, a reflejar la imagen sacrificial de Cristo en nuestras vidas y la unión íntima que Dios diseñó para el matrimonio. Y una vez demostrado ese amor, mostrar la consistencia de Él. Este amor no se va a romper. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, porque el amor de Dios está ahí, sosteniendo esos 2 cordones, que es ella y Él. El matrimonio, mis hermanos, entonces terminamos, es un pacto sagrado. Vamos al libro de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, hablando del pacto sagrado que es el matrimonio. Dice capítulo 5, verso 25. Efesios 5, 25. Maridos, amad. Ahí está, aparece la palabra, no podemos evitarlo. Maridos, ¿qué? Amén. ¿Y por qué no la amas? ¿Por qué la tratas tan ásperamente? ¿Por qué eres rudo o ruda con él? ¿Por qué tu semblante es como que no te gusta que se te acerque tu esposo? ¿Por qué no cambian todas esas cosas que no manifiestan, no muestran el amor de Dios? Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿La consistencia cuál es? Así como Cristo amó a la iglesia. O sea, si alguien quisiera decir, no, yo no creo, tú eres un invento del amor, nada más, no es cierto. El Señor te puede demostrar que Él te amó tanto, como mandando a su Hijo Jesús y mostrándolo a través del amor que le tiene a la iglesia. Así como Cristo amó a la iglesia, el esposo debe de amar a su esposa. Ese es el amor, ¿no? Dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué más dice? ¿Están conmigo? ¿Está ahí atrás de mí? Así también los maridos deben ¿qué? ¿Deben qué? ¿Se aparece ahí atrás o no? ¿Y por qué cuando volteo no está? Así también los ¿qué? ¿Deben qué? Y se están comprometiendo, mis queridos, y los que están oyendo también, aunque no digan nada. Deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, porque en eso consiste, ¿o no? El amor, ¿en qué? En amar. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Por naturaleza, tú te quieres y te amas, te cuidas, te bañas, te peinas, te arreglas, tú te cuidas, que pasen cosas buenas en tu cuerpo, y vas al médico y tomas tus vitaminas. Pues así como te cuidas y vas hasta que te las uñas, ahí el esmeril, le pasas al esmeril para que te las dejen bonitas, y los de los pies pues ni se diga, vas ahí a que te hagan el paticure y a que te hagan todas estas cosas bonitas porque te gusta andar elegante, porque en tu trabajo. Pues así trata a tu esposa. Págale para que ella vaya y se haga un buen tratamiento ahí, estético, que si quiere pintarse el pelo, dar unos rayitos, órale, llévala tú. Pues qué bueno, lo final de este verso, mis hermanos, es que el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Debes demostrar la consistencia del amor, ese amor que afecta. Cierra tus ojos. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. Quiero que tengas tus ojos cerrados ahí en tu lugar.
Padre, queremos en este momento darte toda la gloria, Señor, toda la adoración. No podemos amar si no entendemos el amor que derramaste en la cruz del Calvario por nosotros. No podemos amar entonces. Oh Dios, quiero amarte más, quiero amarte más. ¿Cuántos hombres necesitan ese amor, ese abrazo del Padre para que puedan amar a sus esposas? ¿Cuántas esposas necesitan ese abrazo del Padre también? Ese amor divino en ese abrazo para que amen a sus esposos. Maravillado estoy de ti. Piensa en el amor del Señor. Y sabes que no debe de cambiar la forma de amar al paso de los años. No debe de menguar. Debe de aumentar tu amor. Ah, Dios. Ore ahí en su corazón, pídale: Señor, si yo entiendo tu amor, si yo tengo tu amor en mi corazón, entonces yo soy ese amado que es llamado a amar a la esposa. Y nadie puede decir entonces: es que yo crecí de esta manera, es que a mí nunca me mostraron el amor, es que a mí nunca mis padres, es que a mí nunca me pasó esto. Eso ya quedó atrás. Hemos nacido de Dios y conocemos a Dios. Ese es el que ama, el que perdona, es aquel que olvida la ofensa y sigue adelante. Oh Señor. Ahora yo quiero invitarte a que te pongas de pie y te quiero invitar a que levantes tus manos. Cuán grande eres tú, Señor, incomparable es tu amor, temible y santo solo tú. Dile: y digno de toda gloria y adoración. Dile: y todo cuanto eres tú. Es imposible describir quién es el hombre para que tú le permitas acercarse a ti. Si con tan solo el murmullo de tu voz, todas las cosas tú creaste, oh Señor. Vamos, dile: maravillado. Que me sorprenda como estar en tu presencia. Maravillado estoy
misericordia y tu santidad. Maravillado estoy de ti. Nada hay que me sorprenda como estar en tu presencia. Maravillado estoy de ti. Por tu gloria, tus proezas, tu misericordia y tu santidad. Vamos, levante sus manos muy en alto, todo el mundo levante sus manos. Y quiero pedirle que se maraville por el amor de Dios y que piense qué amor tan grande me tiene, Señor. Pero también así tenemos que amar, mostrando ese amor consistente, ese amor. Entonces dile con todo tu corazón: cuán grande eres tú, Señor. Cuán grande eres tú, Señor. Incomparable es tu amor. Temible y santo solo tú. Digno de toda gloria y adoración. Oh, y cuánto eres tú, y todo cuánto eres tú. Imposible, Señor, es imposible describir. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para que tú le permitas acercarse a ti? Si con tan solo el murmullo de tu voz todas las cosas tú creaste, oh Señor. Dile: maravillado estoy, maravillado estoy de ti. Nada hay que me sorprenda como estar en tu presencia. Maravillado estoy de ti. Por tu gloria, tus proezas, tu misericordia y tu santidad. Maravillado estoy de ti. Nada hay que me sorprenda como estar en tu presencia. Maravillado estoy de ti. Por tu gloria, tus proezas, tu misericordia y tu santidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tu amor derramado en nosotros nos cautivó. Den un aplauso fuerte al Señor.